Buen día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escucha? Buenos días, Inge. Chévere, vamos con la lista. Está Eric Almeida, Nicolai Ableste, Melanie Borges, Presente, Inge, buenos días. buen día, Gregory Borja, Presente, Inge. y Javier Cabascango, Presente, Inge, buenos días. buen día, Manuel Cando, Diego Cárdenas, Andrea Chico, Presente, Inge, buenos días. buen día, Edison Echeverría, Presente, Inge, buenos días. buen día, Luis Felipe Enríquez, Presente, Diego, Inge, buenos días. Perdón. buen día, Diego Enríquez, Presente, Inge, buenos días. buen día, David Espinosa, Carla Flores, Presente, buenos días. buen día, Victoria González, Presente, Inge. Anthony Guerrero, Buenos días, Inge, presente. buen día, Nicolás Herrera, Inge, Nicolás Herrera me dice que sí está, pero que tiene problemas con su micrófono. Francisco Herrera, Buenos días, Inge, presente. buen día, Salomón Jaya, Buenos días, Inge, presente. buen día, David Lugmania, Buenos días, Inge, presente. buen día, Yaciel Narváez, Buenos días, Inge, presente. buen día, Wilson Obando, Buenos días, Inge, presente. buen día, Leandro Ordóñez, Presente, ingeniero, buenos días. buen día, Jennifer Pillajo, Buenos días, Inge, presente. buen día, Camila Remache, Presente, Inge, buenos días. buen día, John Salazar, Presente, profe, buenos días. buen día, Domenica Toro, Presente, Inge, buenos días. buen día, Sandra Viera, Presente. Luis Villamarín, Presente, ingeniero, buenos días. buen día. Listo, Inge, buenos entonces, días, Almeida. No sé si es que me nombró, no le escuché, perdón. tu nombre, pero no respondiste. Inge, buenos días, igual Cando, por favor. No se me pendió el. Perdón. Buscando, ok. Espinosa también, por favor, Inge. Recién acabo de entrar. Listo. Bueno, con ustedes no se olviden que tendríamos el examen para el siguiente lunes, quedamos, ¿no es cierto? ¿Me confirman? Sí. Sí, el lunes 8 de noviembre. Estaría bastante bien. Listo, entonces. Tenían que subir unos ejercicios, ya los subieron todos. Inge, eso le iba a preguntar porque yo me confundí la hora y no sé. O sea, eso está ahí, ¿verdad? Pero no sé hasta qué hora hay cómo subirle. Ya está a las 9 de la mañana que se acaba el clase. Ok. Y si es que no llegas hasta las 9, sí habría chance igual de entregarle el mismo. No Porque lo, tuve un inconveniente en el Normalmente feriado. no lo reviso porque tuvieron todo el feriado, ¿no? La idea era aprovechar el tiempo y que No, no lo no, sí, hagan lo al que pasa es que yo apuro. tuve un inconveniente. Sí, lo que pasa es que yo tuve un inconveniente en el feriado con mi familia y por eso recién ahorita ya como que algo se pudo componer de todo lo que me pasó. Por eso decía más que todo. Tendría que revisar y tendrías que indicarme la excusa, pero tendría que analizarlo como te digo. Ok, Listo, no se olviden que les mandé un trabajo extra también. Ese trabajo extra
tienen hasta el viernes siguiente, me parece. Entonces, si alguien tiene dudas, puede contactarme acerca de eso. Inge, el trabajo extra, el del EPANET. El del Inge, EPANET, sí. el trabajo extra del EPANET dijo que había quedado como para más o menos fin de mes o algo así. El 22. Ajá. Pero que quería un buen 22 de la Inge. 22, ¿seguro? Sí. Sí, Inge, son los comentarios de la clase. Ah, sí, del 19 al 22, sí, está bien. Perfecto. Listo, entonces, bueno. Vamos avanzando con ustedes, creo que vamos bien. Respecto al calendario que tenemos, estamos bastante justo. Entonces vamos a seguir un poquito con lo que es canales. Entonces, bueno, y esto es lo que ya estábamos viendo, ¿no es cierto? Acerca de lo que es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante como concepto ya lo manejamos en la unidad de conductos de presión. Si recuerdan, era la resistencia que se genera para que pueda fluir una capa respecto a otra de flujo. Entonces, tenemos la ecuación básica del esfuerzo o tensión cortante, ¿no es cierto? En función de un delta de velocidad con respecto a delta z, donde delta z sería la variación que se genera en cuanto a altura y el delta de velocidad, la variación de la velocidad dependiendo de dónde está ubicada la partícula en análisis. Y esto en relación elevada al cuadrado. Y la longitud se define como la longitud de mezcla, que también va a depender de z. Entonces, en esencia, el esfuerzo cortante va a depender del peso del agua, del radio hidráulico y de la pendiente que tiene nuestro fondo del canal. Entonces, como veíamos, el radio hidráulico, cuando tenemos canales anchos, va a ser igual a la profundidad. Esto por ya una relación de simplificar los cálculos. Normalmente los canales suelen tener anchos importantes, entonces por eso se toma esto como un dato que nos puede facilitar los cálculos. Entonces, si nosotros analizamos las ecuaciones del radio hidráulico, de la tensión cortante, desde los dos puntos de vista, la ecuación básica de la tensión cortante y la ecuación final en función de W, de Z y de la pendiente, podemos desarrollarla y se genera una integral en donde nosotros vamos a poder determinar el valor máximo, que es el que estamos buscando, ¿no es cierto? Vamos a escapar un poco eso porque son cálculos que no nos interesa ahorita desarrollarlos, ¿no es cierto? Y también nosotros utilizamos como constante de von Karman un factor de 0.40 para basarnos en la ecuación de von Karman. Y el término raíz de esfuerzo cortante sobre la densidad va a estar en metros por segundo. Y este es el que nosotros ya lo hemos visto como velocidad cortante. ¿Sí? Entonces vamos a relacionar la velocidad que tenemos nosotros en nuestro canal con la velocidad cortante. Y en función de eso se desarrollan las siguientes ecuaciones. La velocidad media nos dice que se toma como la velocidad observada en un punto situado a 0.6 o el 60% de la profundidad, medidas de la superficie. Y si aceptamos el valor de la altura promedio, podemos escribir la velocidad media con la ecuación en función de la velocidad de corte y nos queda así. La velocidad media va a ser igual a 2.5 veces la velocidad de corte, que era la raíz del esfuerzo cortante sobre la densidad, por 0.4 veces la altura y por y sub 0, que es la altura inicial. Entonces, nos dice,
Si asumimos nuevamente que el radio hidráulico es igual a la altura, debido a que cuando canales anchos tienden a tener un similar valor, la velocidad media puede definirse como esta ecuación, en donde sería 2.5 veces la velocidad de corte por el logaritmo natural de 41.2 veces el radio hidráulico sobre este delta, que si recuerdan era el espesor de la capa que tenemos de fluido. Entonces, si quitamos la velocidad de corte, nos quedaría que la velocidad promedio es 2.5 veces. La raíz de lo que era la velocidad de corte, esfuerzo cortante sobre densidad, por el logaritmo natural de la relación entre el y que nosotros queremos definir donde se encuentra la velocidad y la altura total del agua. Entonces, también se puede trabajar con una ecuación similar en vez del logaritmo natural con logaritmo base 10, 5,75 por la raíz del esfuerzo cortante sobre densidad por el logaritmo de la altura donde queremos definir nuestra velocidad sobre la altura total. Entonces, como vemos, es un poco más complejo el análisis de la velocidad cuando nosotros tenemos, recuerden, estamos analizando flujo turbulento. Y de esta manera, nosotros tenemos una mayor facilidad para calcular las velocidades. ¿Qué sabemos? Son velocidades promedio que se generan en esa zona, porque en la turbulencia, como veíamos en los gráficos de la clase pasada, hay velocidades que van inclusive en sentido contrario. Entonces ahí es donde entran estos gráficos de aquí. Si recuerdan, en la dirección de Z para este gráfico, nosotros tenemos las velocidades hacia adelante, todas velocidades positivas, en el sentido de las X, que sería transversal respecto a la longitud del canal. Nosotros tenemos velocidades inclusive negativas que se generan debido a la turbulencia. Y en función de Y hacia arriba, que es este gráfico de aquí, nosotros también tenemos velocidades negativas que se dan en función de cómo se presenta la turbulencia en el canal. Entonces, todo eso es lo que lleva a que nosotros tengamos estas ecuaciones un poco más complejas, en donde también influye la tensión cortante. ¿Por qué influye la tensión cortante? Porque el contacto que tiene el flujo con las paredes va a tener una alta influencia en función de cómo se van a comportar las velocidades. Entonces, estamos claros de esto acerca de cómo se determinarían las velocidades tanto para flujo laminar como flujo turbulento. ¿Qué me dice? Sí. Entonces, ¿La tensión cortante tendríamos que sacarla a partir de la velocidad de corte o ya vendría como dato? Porque creo que eso y el peso específico, digo, la densidad del fluido vendrían como dato, ¿verdad? la densidad en el fluido viene como dato. La tensión cortante va a depender de las características que tenga el flujo y del tipo de canal, ¿no? Ya. Podemos calcularlo, pero normalmente no es un dato explícito como sí es la densidad. Ya. ¿Sí? Entonces, en esencia, lo que quiero que entiendan, que a veces como se queda un poquito solo en la parte teórica, es que estas ecuaciones nos sirven para poder determinar la velocidad en cualquier punto. Y esto nos sirve para entender el concepto. Ya en la práctica no van a utilizar mucho estas velocidades. ¿Por qué creen que no utilizarían mucho estas velocidades? Porque se utilizaría aproximadamente la velocidad máxima y la velocidad promedio y creo que para la velocidad promedio se utiliza normalmente lo de Reynolds y para la velocidad máxima es directamente con el 60% de la altura. Digo, creo que era dependía de cuánto más cerca de las bancas más profunda es la velocidad máxima. O sea, más rápido el fluido, creo que. No, Que es profunda una corrección ahí antes de que continúes. La que decimos que se encuentra al 60% de la profundidad es la velocidad promedio, ¿sí?
La máxima, recuerden, estaba entre un 5 y un 25% dependiendo de la forma del canal. Ahí sí, ¿qué me decías? Nada de lo que había una parte que nos había dicho en el canal abierto que cuanto más cerca de las bancas, más profunda es la velocidad máxima. Exacto, sí. Las bancas generan una influencia sobre la velocidad máxima y por eso tenemos, como les decía, que conforme nosotros vamos variando la forma de canal, va a variar la ubicación de la velocidad máxima. Y aquí tenemos varias formas de canales, ¿no es cierto? Con velocidades máximas un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero la tendencia es la misma, que se genere en la zona alta, centralizada. Entonces, como decías, es importante tener en cuenta que nosotros vamos a trabajar normalmente con la velocidad media que se encuentra alrededor de un 60% de profundidad y la velocidad máxima le podemos utilizar como un dato importante, más que para cálculos, para mediciones, ¿sí? Como recuerdan en hidrología el semestre pasado, donde ustedes podían medir eh, la velocidad máxima físicamente, podían medir la velocidad en distintos puntos y a partir de esas velocidades determinar un caudal que tenemos en el río, por ejemplo. Eso es algo bastante importante. Pero ya en la parte de cálculos, nosotros nos basamos mayoritariamente en la velocidad media, especialmente porque trabajamos con flujo turbulento en la mayoría de casos y el flujo turbulento tiene velocidades muy dispersas, como ya vimos en los gráficos, ¿no es cierto? Entonces, si tiene velocidades muy dispersas, trabajar con una velocidad máxima se viene a convertir la velocidad máxima sería en el sentido del canal. Entonces ahí ya no estaríamos hablando solo de la velocidad máxima, sino la velocidad máxima en el sentido del flujo en el canal, pero ya no estaríamos considerando las velocidades, por ejemplo, en el sentido transversal o en el sentido desde abajo hacia arriba. Entonces ya no es la velocidad máxima total, sino es la velocidad máxima solo en el sentido del flujo. Entonces ya se empieza a generar estas distorsiones y por ende se vuelve mucho más complejo trabajar en función de la velocidad máxima. Entonces, de ahí la razón de que esto sea un componente teórico, como les digo, y vale la pena que ustedes lo entiendan, porque de esta forma van a saber cómo se distribuyen las velocidades en el canal y también van a tener un criterio que les permita tomar decisiones en ciertos casos acerca de flujo en canales. Y es otra cosa en el flujo laminar, pero en el flujo laminar has dicho, el flujo laminar es muy poco común dentro de la práctica. Entonces, ahí viene una limitación acerca del mismo. Pues por ahí todas las decisiones que ustedes tienen que tener en cuenta y todas las características que ustedes tienen que analizar. Entonces, vale la pena saber cómo se distribuyen las velocidades, vale la pena tener claro, ¿no? Porque somos ingenieros y tenemos que saber que no tenemos una sola velocidad en el canal, pero ya vamos a trabajar después en todas las partes ya prácticas en función de la velocidad promedio. ¿Sí está claro esto? Porque es importante. Yo he visto que a veces cuando no comprenden bien esto, se hacen bolas con esto de las velocidades. ¿Qué me Sí, dice? que solo que tomamos en consideración ahorita la velocidad promedio por lo del flujo turbulento. Exacto. Pero hay que saber cómo se distribuyen las velocidades en un canal para poder tener claro el panorama ya cuando estemos en la práctica. ¿Sí me siguen? Y entender cómo se genera la influencia de las velocidades y después, ya si alguien empieza a desarrollar más sus conceptos de hidráulica, si a alguien le interesa más, investiga un poco, va a ver que también cuando se empiezan a generar, por ejemplo, los meandros, las curvas de los ríos, tienden a generarse velocidades erosivas en una zona y en la otra velocidades muy bajas. Entonces, el un lado empieza a comerse el río, eso se conoce como una velocidad erosiva, y en el otro lado, como las velocidades bajas, empiezan a depositar los sedimentos. Entonces, la idea es que tengan la base del conocimiento para poder identificar esta funcionalidad. ¿Alguien alguna duda hasta ahí? ¿Qué me dice? No, Inge, disculpe, ¿podría ¿Sí? regresarle a la fórmula?
Ya, ahí. ¿Cuál es la Y inicial? O sea, la Y sub 0. Es la altura total. ¿Y la otra Y? La otra es la altura en donde nosotros queremos ¿A la media? Ok, ok, ok. Ya, definir, o sea, gracias. no la media, porque este es para definir nuestro punto de velocidad, ¿no? Ya. Entonces, en Depende de dónde esencia, le pongamos. depende de donde yo quiera analizar la velocidad. Ya, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Qué me dice? Les digo, la parte conceptual es la importante ahorita para que ustedes la tengan claro. Bueno, entonces les quería poner un video acerca del resalto hidráulico, que es un tema bastante importante, creo yo. Lo hemos mencionado un poco como un flujo rápidamente variado. Entonces, denme un segundito. Sí lo ven, ¿no es cierto? Este es un video acerca del resalto hidráulico. Primero, vale la pena decirles, este es un canal de modelación, se le conoce como un canal de fondo variable. ¿Por qué fondo variable? Porque yo le puedo ir regulando la pendiente al fondo. Y ya saben ustedes que mientras más pendiente tenga el canal, más velocidad va a tener. Entonces yo puedo ir jugando con eso. Aquí tienen una estructura tipo vertedero y aquí tienen unas estructuras tipo disipadores de energía. Lo que quiero que vean es la generación de un resalto hidráulico dentro de un canal de laboratorio. La idea de la facultad era comprar un laboratorio como este, no tan grande, y un equipo de estos, nos han dicho, y teníamos ya todo listo, pero la universidad un poco nos cortó las alas y no nos aprobó ningún tipo de presupuesto para el laboratorio. Entonces había un grupo de estudiantes que estaba haciendo un canal simple, no tan elaborado, a manera de tesis. Entonces, lo que quiero es que veamos cómo se genera el resalto hidráulico en este video. Ahí se está llenando esta zona del canal. Vemos cómo crece el flujo y cómo se genera un oleaje. Y ahí llegamos a rebasar nuestro vertedero. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué me dice? ¿Qué sucede en esta zona de aquí? ¿Resalto hidráulico? No, el No. resalto es abajo. Ahí pasaría de Ajá. una pendiente, o sea, como el fluido está horizontal, pasa de una pendiente débil a una pendiente fuerte. Y, Exacto. y ahí es cuando cambia, aumenta la velocidad, bueno, la velocidad como en la primera parte en la que está horizontal está nula prácticamente, la La segunda velocidad es baja, ajá. Y y acá aumenta la velocidad por la pendiente. la velocidad crece dramáticamente, ¿no? Pero una locura, porque tenemos una velocidad muy bajita, casi estática, con una altura del canal gigantesca, ¿no? Esta altura es súper grande, como la velocidad es bajita. ¿Y a qué se debe esto? Al efecto del vertedero. Esto es un vertedero. El vertedero tiene ese efecto, genera un incremento de altura y un decremento de velocidad. Llega el agua a sobrepasar el vertedero y, como dice su compañero, alta pendiente, ¿no es cierto? Genera alta velocidad. ¿Y qué pasa con la altura del agua? Pues se vuelve bajísima, ¿no? Si ven aquí, se le puede ver un poquito, la altura del agua es súper bajita. Entonces aquí se genera el resalto hidráulico, ¿qué me dice? No,
No, no es cierto. Esto aquí se conoce como una curva de remanso cuando empieza a subir el nivel de agua y de repente empieza a bajar con una alta pendiente. Entonces se genera una curva de remanso. Pero lo interesante es que aquí tengo yo un flujo subcrítico y acá tengo yo un flujo supercrítico. Sí recuerdan los conceptos, ¿no es cierto? Entonces, ¿podría decir yo que en esta sección de acá tengo un flujo crítico? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo creo que sí, Inge, porque había dicho que crítico es cuando es un punto de transición. Exacto. Es un flujo de transición y sí, se genera un punto de flujo crítico. Este se le conoce como una sección de control. Entonces, continuemos viendo el video. Ahí creo que se ve bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué me dice? Por ¿Qué las me dice? resistencias genera aún más turbulencia. Las resistencias de estas, que se les conoce como normalmente dados amortiguadores, ¿sí? Tienen otros nombres, también se le conoce como bloques de entrada, bloques de salida, bloques de intermedios, porque tienen a la entrada, a la salida en el medio. Estos son normalmente disipadores de energía. No tienen por qué saberlos ustedes, pero vale la pena que tengan claro. Un disipador de energía lo que hace es generar, como dice su compañero, más turbulencia. ¿Por qué genera turbulencia? Porque el agua empieza a chocar contra el bloque y empieza a tomar velocidades contrarias que generan turbulencia, generan pérdida de energía. En otro caso tenemos con estas pequeñas pendientes también, en donde el agua salta, también genera bastante espuma, turbulencia. Y si es que aquí tenemos un bloque y un hueco, una parte va a continuar recto y otra parte va a generar mucha turbulencia. Entonces, ese es el efecto que generan estos bloques. La razón de esto, ya vamos a hablarla luego, pero ¿creen que esto es un resalto hidráulico? ¿Y por qué? Porque recuerden que aquí dijimos que tenemos un flujo supercrítico, ¿no? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Javier Cabascango, ¿qué me dices tú? Yo creo que sí, que es un resalto hidráulico, por lo que también no se trabaja como un disipador de energía. O sea, el resalto hidráulico puede usarse como un disipador de energía, ¿sí? Pero ¿por qué esto de aquí es un resalto hidráulico? Porque cambia de una pendiente fuerte a una débil. Cambio una pendiente fuerte a una débil. Podemos decir que esta pendiente es débil. Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué característica debería tener este flujo acá para que se genere el resalto hidráulico? Tener una menor velocidad. Tendría que disminuir la velocidad y la altura del agua incrementarse. ¿Está pasando eso? Sí. Sí, Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces sí, en esencia, este es un ejemplo de un resalto hidráulico. Entonces sí ven las características, ven como les decía que el flujo aquí está tratando de llegar probablemente en la zona de acá, al fondo. Ya se empieza a estabilizar, ya tendríamos la altura normal. ¿Recuerdan la altura normal de dónde sale?
¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Es la altura que tiene el agua en el canal. Es la altura que tiene el agua en el canal, ¿bajo qué condiciones? O sea, que no tenga perturbaciones. Que no tenga ningún tipo de perturbación. Aquí estamos viendo que el vertedero genera una perturbación, ¿no? Genera una variación. Acá también. Miren, esta es la altura más alta que la altura normal. La altura normal está mucho más bajita. ¿Por qué se genera esta altura? Pues por la perturbación del vertedero. Acá se genera una altura más bajita. ¿Por qué se genera? Pues por la perturbación de la caída que tiene el agua. Entonces, la altura normal es cuando ya no tiene influencias externas. Ahora, continuemos viendo el video. Entonces sí ven la alta turbulencia que se genera en esta zona, ¿no? Esto corresponde al resalto hidráulico. Y acá observan, tenemos esta especie de vertedero de pared ancha que nos genera aquí una elevación en el nivel del agua, ¿no? Esta elevación de acá. Esta de aquí correspondería a la altura normal. ¿Qué características le ven al flujo acá? Que también tiene una altura normal, ¿no? ¿Qué características le ven al flujo en esta segunda zona? Parece que tuviese flujo laminar, por lo que no parece tener turbulencias. ¿Crees que estemos hablando de un flujo laminar? Por la velocidad diría que no. Por la velocidad tal vez no, ¿no es cierto? Pero no tiene tanta turbulencia como acá, donde tenemos una turbulencia generada a propósito por todos los efectos del resalto hidráulico y los bloques. Eso les iba a decir, los bloques de aquí nos sirven para disminuir la longitud del resalto hidráulico. Esto de acá es la longitud del resalto. Entonces nosotros la disminuimos porque a veces esta longitud, supongamos en un azud vertedero de una bocatoma, puede llegar a tener 20, 30 metros fácilmente. Entonces nosotros usamos este tipo de dispositivos para disminuir esa longitud. Normalmente se puede llegar hasta un 70% de reducción de longitud, que nos genera un ahorro de espacio y de costo. Entonces para eso sirven estos bloques. Pero aquí tenemos una altura bajita. Eso significaría que la velocidad no es tan bajita, ¿no es cierto? La velocidad es un poco alta. Entonces, en este video, este bloque de aquí, que funciona como un vertedero de pared gruesa, busca elevar esta altura normal. ¿Por qué creen que busca elevar esta altura normal de acá? Para que el flujo continúe y que no, por ejemplo, si no estuviesen esos bloques, terminase con la altura que marcó la segunda altura del fondo y, como quien dice, perdería aún más altura del flujo y no tendría velocidad para llegar al punto donde se desee. Por ahí sí, más o menos. En esencia, probablemente si yo quito todos estos bloques de aquí, esta sería la altura del agua normal, o sea, del canal. Pero como es una altura bajita con una alta velocidad, para fines teóricos, como vemos aquí, esto no sé, tal vez seguiría siendo flujo supercrítico. Entonces, si sigue siendo flujo supercrítico porque tienes alta velocidad, baja altura, no tendríamos un resalto hidráulico. Entonces, ahí es donde entra este vertedero que eleva la altura normal del canal, ¿no es cierto? Porque aquí ya le obligamos a que se eleve esta altura normal. Y aquí yo estoy seguro que tengo un flujo subcrítico. Entonces paso del flujo supercrítico a subcrítico.
Entonces, aquí lo que estamos haciendo es elevar el nivel del agua para reducir la velocidad y mantener un flujo subcrítico de tal forma que se pueda observar el resalto hidráulico de manera bastante clara, por así decirlo. ¿Sí me siguen con eso? ¿Qué me dice? Sí. Listo, entonces... Si ven, ¿no? Que ya no parece tan laminar aquí el flujo, inclusive tenemos un oleaje, debido a la alta velocidad y al efecto del vertedero, que ya el siguiente semestre lo van a ver en ingeniería hidráulica, cómo se genera ya el resalto hidráulico y las características que tiene y cómo puede ser utilizado como un disipador de energía. Y obviamente uno de los efectos es que la turbulencia provoca oleaje. Y si ven ustedes, en esta parte de aquí, se genera una pendiente, ¿no es cierto? Se genera el efecto de la caída después del vertedero, y aquí hay flujo supercrítico. ¿Sí o no? Sí. Y justo lo que les decía, acá también hay flujo supercrítico, alta velocidad, y aquí no se genera un resalto. Aquí no hay resalto. ¿Sí está claro entonces? Sí. Entonces, por eso aquí utilizaron este bloque para elevar la altura del agua, tener flujo subcrítico y obligar a que se genere el resalto hidráulico. Entonces, les quedó un poco más claro con este video el esquema de lo que es el flujo crítico, supercrítico y subcrítico. No sé si alguien tiene dudas todavía acerca de eso. No hay. Bueno, espero que sí, porque es importante que comprendan qué es el flujo crítico, subcrítico, supercrítico y cuándo se genera el famoso resalto hidráulico. Dije una Entonces, cosa. ajá, ¿Hasta qué te iría la prueba? el examen suyo iría hasta lo que veamos hoy, sería. Ya dije. Listo, entonces vamos a pasar ahora a lo que se conoce como la sección hidráulica de máxima eficiencia. ¿A qué creen que se refiere la máxima eficiencia? ¿Qué me dice? Era como el flujo crítico donde el caudal constante menor energía para un movimiento de mayor caudal posible. Pero en este caso sería como la figura que tendría el canal para el transporte de un caudal mayor, de mayor eficiencia. Todo el caudal posible. Más o menos, sí. En esencia, nosotros nos enfocamos en dos cosas. La una, máxima eficiencia significa cuando yo tengo una forma del canal con la que voy a llevar el caudal máximo, ¿sí? Teniendo en cuenta que obviamente se mantendría la misma área, la misma pendiente, y el mismo material, obviamente, ¿no? Entonces, con estas mismas características, que el caudal sea máximo. Esa sería la máxima eficiencia. Y la otra es que cuando yo tengo el mismo caudal, la misma pendiente, el mismo material, que para mover este caudal se utilice el área mínima. ¿Estaría claro entonces el concepto?
¿Qué me dicen? ¿Está o no está claro? Sí, Inge. Entonces yo podría decirles aquí, ustedes comparen una forma rectangular, una forma triangular, una forma circular, con la misma pendiente y el mismo material, ¿cuál llevaría el mayor caudal? La que lleva el mayor caudal es la de máxima eficiencia. Lo mismo, ustedes pueden analizar para un canal con forma trapezoidal, pues, ¿cuál sería la forma que genere la máxima eficiencia para un mismo caudal? Y lo mismo acá, la sección total de máxima eficiencia es la que va a mover el mismo caudal utilizando una área mínima. Y normalmente se dice que el canal de máxima eficiencia en general va a ser el que tenga la misma sección transversal con el menor perímetro. Entonces, si yo les digo la misma sección transversal con el menor perímetro, ¿cuál creerían ustedes que es la sección que tiene el menor perímetro? Una sección trapezoidal, rectangular, triangular, circular, semicircular, etcétera. ¿Qué creen ustedes? Es similar a la trapezoidal, pero con los bordes redondeados. La trapezoidal con bordes redondeados, no, no iría por ahí. Bueno, habría que ver qué tan redondeados, ¿no? Si los pones así, como para evitar lo que decíamos de la acumulación de sedimentos, pues si ya le pones así, ¿no? Ya deja de ser trapezoidal. Pues habría que afinar un poco ahí. En esencia, vamos a decir que el área que menos perímetro ocupa y suele generar la máxima eficiencia es la semicircular. Ahora, ¿qué problema le ven a la sección semicircular? Tal vez la acumulación de sedimentos ¿Por qué acumulación de sedimentos? en la parte baja del canal. Más bien, la tendencia sería que se acumulen mucho menos, ¿no? Porque no hay zonas donde se pueden ir acumulando y ahí sí dependemos de la velocidad que tendríamos para movilizar ese sedimento. En esencia, la dificultad de aplicar en la práctica es que es muy difícil de construir un canal semicircular. Entonces es poco práctico su fabricación y por ende no es muy utilizado. ¿Sí está claro? Entonces vamos a empezar a ver un poquito acerca de secciones de máxima eficiencia y nos dice, por ejemplo, que a igual sección mojada, o sea, igual área mojada, el caudal va a ser mayor cuando mayor sea el radio hidráulico. Lo mismo que significa que vamos a tener mayor radio hidráulico cuando menor perímetro tengamos. Entonces aquí lo que justo les comentaba. La sección de máxima eficiencia es que para una misma área nosotros trabajemos con el perímetro mínimo. Y en función de esto nosotros podemos determinar las secciones de máxima eficiencia para distintos tipos de canales. ¿Sí está claro esto entonces? Inge, entonces ahí cuando utilizaríamos el radio hidráulico cambiaríamos únicamente el caudal. Para, Cambiaríamos único. ¿Cómo? porque la fórmula dice que... Ah, no, nada, nada, Inge. Es que estaba pensando que era como que caudal es igual a perímetro y sobre, digo, área sobre perímetro mojado, pero no es así, entonces. No, no, que el radio hidráulico es eso, ¿no? Sí.
Estaba pensando No se olviden, a ver, tendríamos la ecuación, sería caudal, va a ser igual al radio hidráulico elevado a la X, la gradiente elevado a la y una constante adicional, ¿no es cierto? De manera generalizada. Entonces, si esto es una constante, esto también va a ser una constante. Entonces, cuando queremos que el caudal incremente, tiene que incrementar el radio hidráulico. Entonces, nosotros, para buscar maximizar el caudal, necesitamos maximizar el radio hidráulico. Y para maximizar el radio hidráulico, tenemos que incrementar el área o disminuir el perímetro, ¿no es cierto? Pero si el área se mantiene constante, tendríamos que disminuir el perímetro para poder buscar tener una máxima eficiencia. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces de ahí parte todo este análisis. ¿De dónde? Para acabar, quedemos con esto. La sección de máxima eficiencia hidráulica se puede interpretar con la ecuación de Manning, que es la que estábamos, en esencia, considerando la más común. El caudal va a ser igual al área sobre n, que es parte de lo que nosotros estamos tomando como una constante, el radio hidráulico a la x y la pendiente a la y. Entonces podemos dejar esto en función del área, nos quedaría esta ecuación de acá, ¿sí? Y un poco simplificada la ecuación quedaría así. Entonces el caudal estaría como una constante, el coeficiente de Manning como una constante y la pendiente como una constante. Entonces el área quedaría como la constante por el perímetro a la 2/5. Entonces, en esencia, en función de Manning tendríamos esta ecuación que después se la utilizará para generar las secciones de máxima eficiencia. Entonces, como nos dice que tenemos el área con el perímetro mínimo, la máxima eficiencia hidráulica va a ser la semicircular porque tiene la propiedad de ser la figura geométrica que utiliza el mínimo perímetro. Entonces, la sección de máxima eficiencia va obviamente a tener una menor excavación, una menor cantidad de material utilizado y una menor superficie de infiltración. Lo mismo también una menor fricción con el conducto, con el flujo. Entonces hay que tener en cuenta, bueno, justo lo que les decía, que tenemos menor rozamiento y el problema de los semicirculares es que no son muy utilizados. Se prefiere utilizar un canal circular y ahí obviamente ya tenemos un análisis un poco diferente. Entonces, en función de lo que vimos, ya no nos queda tiempo, pero la clase siguiente nosotros vamos a analizar la sección trapezoidal de manera que podamos nosotros determinar cuándo tendríamos una sección de máxima eficiencia. Entonces, ¿hasta aquí alguien alguna duda? ¿En qué una consulta? Había un ejercicio que pedía hallar las dimensiones del canal y justamente era trapezoidal. Yo le resolví buscando las fórmulas de máxima eficiencia y se resolvió rápidamente. No sé si tenía que hacer eso o hacerle de la manera con la fórmula de Basing, porque con la fórmula de Basing solo hallé el radio hidráulico y lo que sería la constante para la velocidad. Depende, porque ahí las fórmulas de máxima eficiencia nos dan para un mismo caudal cuál sería la máxima eficiencia, ¿no? Entonces depende de qué datos tendrías ahí, pero sí, si es que tienes los datos acordes a la necesidad de las ecuaciones de máxima eficiencia, pues puedes utilizarlas sin problema. Ya, porque si nos daba caudal, velocidad, la pendiente y ¿cómo se dice? La incógnita o sea, la constante m de la fórmula de base. Sí, podría ser entonces por ahí. Ya. Sí, en esencia podemos utilizar las diferentes perspectivas, ¿no? Claro que ahí estarías tú enfocándote a obtener cuál es la sección de máxima eficiencia que cumple esas características, por ejemplo.
Sí, porque por otro método de despejándole a partir de fórmulas así, por decirlo así, área igual a volumen digo, caudal sobre velocidad, salía otros valores, porque no era lo mismo. Claro, es que ahí el área tendrías que trabajarla con la ecuación de Basing o con algún otro tipo de ecuación. Ya, Inge. ¿Listo? ¿Alguien alguna otra duda? Bueno. Inge, yo le quería Ajá. pedir, no sé si es que podíamos subir un poquito antes de la una los ejercicios. Lo que pasa es que no estoy en mi casa y yo tengo el archivo en la comp y mis compañeros ya me están puteando. Ok, pero necesito que me pongan una justificación ahí. ¿Cómo qué justificación le puedo poner, Inge? Que me detallen eso para yo entender por qué me subieron tarde. Ya, Inge, Que los entonces hasta la ejercicios una de iban la en tarde ya le consultas subo. de la unidad 3. Ok, ¿alguien decía algo? Sí, si es que los ejercicios iban en consultas de la unidad 3. Sí, por favor. Ya, Inge, gracias. Listo, entonces. Un buen día a Inge, todos. Ajá. Inge, disculpe, ¿desde dónde iba la prueba? La prueba desde... De redes, creo que dijo. No. En esencia, bueno, entraría todo desde la unidad de sistemas 2.9, que son sistemas de tuberías, que hay tuberías de equivalentes, sistemas en serie, sistemas de paralelo, redes, pero obviamente tienen que también utilizar las ecuaciones, ¿no? Tendrán que usar la ecuación de Hasse-Williams, de Manning, de Darcy-Weisbach. Entonces ahí es donde prácticamente tendríamos un poco de toda la materia, pero ya desde el punto de vista temario, desde la 2.9. Ya, listo, Inge, gracias. Listo. Buen día. Y algo que nos faltó con ustedes es generar una tutoría. Y voy a conversar con su representante, con Gonzalo, para ver si podemos organizar algo, por favor. Sí, Inge, porfa, antes de la prueba. La tutoría. Listo. Bueno, por favor, le dicen a Gonzalo, que no sé si ya salió, que me contacte para ver qué hacemos. Sí. Listo. Buen día Hasta a luego. todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.